Una vez más nos hemos puesto en la presencia de Dios para intentar rezar. Le pedimos a Él que nos acerquemos un poquito más a Él, el que siempre está presente. Dios está siempre junto a nosotros y en nuestro corazón, y es cuestión de que nosotros le busquemos. Y hoy le pedimos también la posibilidad de saber escucharlo. Ya sabemos que el Señor nos habla de una manera misteriosa en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y vamos a intentar hacerlo. Para eso hoy te propongo que reflexionemos en uno de los grandes regalos que Dios nos hace, que es fruto de lo que acabamos de vivir en la Semana Santa, fruto de ese llamado misterio pascual, de la cruz del Señor y de la resurrección. Y ese fruto es el Espíritu Santo. En concreto vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a tratar de hacer oración, que sea el Señor el que nos diga algo. Pero ya sabes que la muerte de Jesús en la cruz es una gran prueba del amor que Dios nos tiene. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida uno por los amigos. Entonces Jesús nos quiso salvar y para salvarnos entregó su vida por amor. Y la prueba de que fue aceptada por amor es que Dios lo resucitó. Jesús recuperó la vida para nunca más perderla y de ahí subió a los cielos después de estar 40 días sobre la tierra y a los 50 días de eso envía el Espíritu Santo a los apóstoles y a nosotros también, porque a partir de ese momento podemos recibirlo más en la Iglesia. Nos envía a la tercera persona de la Santísima Trinidad, a Dios mismo, el amor del Padre y del Hijo, y eso es un gran regalo que se nos ofrece. Señor, le podemos decir ahora a Jesús que está aquí presente en el sagrario, o siempre está junto a nosotros, ayúdanos a entender la maravilla de ese regalo que es el Espíritu Santo y que lo sepamos fructificar, que sepamos que realmente dé fruto en nosotros. Cuando Jesús, a los 40 días de su resurrección, se estaba despidiendo de los apóstoles, les habla del Espíritu Santo de una manera muy particular y les dice: sepan que yo les envío al que mi Padre ha prometido. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Qué linda manera de llamar al Espíritu Santo. La fuerza que viene de lo alto. Eso es lo que necesitamos vos y yo para poder cumplir la voluntad de Dios, para poder hacer todas las cosas que necesitamos hacer. Recibir la fuerza que viene de lo alto. Algo parecido en la versión de los Hechos de los Apóstoles, cuando ya el Señor está también a punto de ascender a los cielos. Los apóstoles le hacen una pregunta que muestra que todavía no habían entendido mucho. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús, con gran paciencia, les dice: no es cosa de ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza que viene de lo alto. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra alma, le volvemos a decir una vez más. Ven que te necesitamos, te necesito para estas cosas concretas que tengo ahora entre manos y que vos conocés mejor que yo. Los apóstoles lo recibieron en esa fiesta de Pentecostés y los cambió profundamente. ¿Cuántas veces hemos considerado esa maravilla de Dios que a esos elegidos del Señor los cambia de cobardes en valientes? Ellos que se escaparon de la cruz, después van a
afrontar todos los riesgos por anunciar a Jesucristo con gran valentía. Ellos que no entendían muchas cosas de Dios, que no terminaban de enterarse, se van después a convertir en predicadores eficaces de la buena noticia. Y por eso, el mismo día de Pentecostés, después de ese discurso de Pedro, que es evidente que es acción del Espíritu Santo, ese día se bautizaron 3.000. 2 capítulos después, los Hechos de los Apóstoles nos dice que llegaban a 5.000 los primeros cristianos en esas primeras semanas después de la marcha del Señor al cielo. Fue el Espíritu Santo el que los transformó, que también te quiere cambiar a vos, me quiere cambiar a mí, si lo dejamos. Fue el Espíritu Santo el que cambió a esos que estaban llenos de, podemos decir, ambiciones, pero ambiciones mezquinas. Es bueno tener ambiciones de cosas grandes, pero ellos se peleaban sobre quién iba a ser el más importante, quién iba a tener más poder. Y el Espíritu Santo los cambió, los transformó y los hizo generosos, servidores de los demás, dispuestos a dar la vida como su Maestro. Nosotros recibimos al Espíritu Santo en el bautismo, lo recibimos también en la confirmación, ahí tenemos una nueva efusión del Espíritu Santo. Lo recibimos cuántas veces recibimos un aumento de la gracia santificante. Por ejemplo, cuando nos confesamos, por ejemplo, cuando comulgamos, también estamos recibiendo el Espíritu Santo. Y mientras no lo echemos de nuestra alma por el pecado mortal, sigue trabajando, sigue transformándonos. Ya sabés que parte de su acción es a través de esos dones, los 7 dones, algunos que actúan principalmente en la inteligencia, otros en la voluntad. En la inteligencia para darnos luces, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, el consejo. Y después también influyen en nuestra voluntad. Por ejemplo, especialmente el don de fortaleza, mociones para que podamos hacer lo que tenemos que hacer aunque nos cueste. Bueno, pero el Espíritu Santo, o Dios, es muy generoso y nos da mucho más. Como esos vendedores, por ejemplo, del tren, que ofrecen cosas a precios irrisorios muchas veces, sospechosos también. Y después de hacer unas ofertas increíbles dicen, ¿y si esto fuera poco? Y ofrecen más cosas. Bueno, el Espíritu Santo, por si esto fuera poco, con las virtudes que nos da y con los dones que nos da, nos trae los llamados frutos del Espíritu Santo. Esos que San Pablo enumera hasta 12 en la epístola a los Gálatas, cuando dice, por ejemplo, que los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la longanimidad, ¿ya? Frutos que hacen relación a nuestra unión con Dios, a nuestra santidad. Después menciona otros que tienen que ver más bien con el bien del prójimo, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fe o fidelidad, fe entendida como fidelidad. Y después vienen 3 últimos dones que hacen referencia a la templanza y al control de uno mismo, la modestia, la continencia, la castidad. Un montón de frutos. ¿Quién no quiere algo así? Nosotros, por supuesto, que lo queremos. Señor, danos esos frutos. Y es bueno saber que, como tantos otros dones de Dios, son un regalo, pero también son una conquista. Nosotros tenemos que poner algunos medios para intentar conseguirlos. Ahora, en este rato de oración no podemos repasarlos a todos, pero sí vamos a hablar con el Señor de los primeros dones, de los primeros frutos, para ver qué podemos hacer para llenarnos de esos regalos que tanto bien nos hacen. El primero es la caridad, el amor, que es el principal y más sabroso de todos los frutos. Es como una manifestación de la unión con Cristo.
Y en la medida que nuestra vida tiene amor, se aligeran las cargas, las cosas pesan mucho menos, nuestra vida se hace más ágil, o no pesan o encontramos sentido. A ver, pasa lo mismo que pasa en el terreno humano, pero más todavía. En el terreno humano encontramos que el amor hace posible muchas cosas. A veces puede ser un amor muy singular, como es el de los hinchas fanáticos de fútbol, que son capaces de hacer todo lo previo, de acompañar a su equipo y esperar horas a la intemperie y morirse de frío y cantar, no sé, por una camiseta, por un club. Bueno, hay amores sin duda mucho más nobles, como el del padre, una madre también, que bueno, están dispuestos a sacrificarse acompañando a su hijo al médico para que se cure y pasan a veces muchos sacrificios, pero cuando quieren, lo aman, sí, se cansan, pero bueno, encuentran sentido, no se consideran personas desdichadas por esa. O el novio o la novia, que son capaces de dormir menos tiempo por estar con quien aman y por eso hacen viajes y bueno, le dedican tiempo, a la mañana siguiente tiene que levantarse temprano para ir a trabajar o a estudiar. Bueno, el alma que es dócil a la gracia de Dios, también Dios la va llenando de este amor que le facilita las exigencias del seguimiento de Cristo. Podemos ser, apunta a que nos identifiquemos con Cristo, pero que lo hagamos con alegría. A eso apunta este don de la caridad. Se hace más amable todo lo que tenemos que hacer. Y en concreto sirve para cosas tan puntuales como ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija, para realizar con diligencia, con amor, el trabajo que uno tiene. Este es el gran cambio que hace Dios en nosotros. No pensemos que hace cosas raras. Pensando en esto, me venía a la cabeza el ejemplo de un matrimonio que la Iglesia está estudiando elevarlo a los altares. Es el matrimonio Alvira, formado por Tomás y por Paquita. Bueno, Paquita era una mujer, sin duda, muy de Dios, con el Espíritu Santo había fructificado en ella. Y no porque hiciera muchas novenas, muchos viacrucis o se fuera de grandes peregrinaciones, sino por el cariño que ponía hacia los suyos, cómo se volcaba con los que quería, que eran los suyos. Encontraba aquí una anécdota en una oportunidad, ya cuando eran un poco más grandes, hicieron un viaje, marido y mujer, con otros matrimonios, y en un momento dado pasaron la frontera de España y fueron a Portugal, a una ciudad donde se caracterizaba por que tenía buenos tejidos y buenas cerámicas, y parece que todas las mujeres fueron corriendo a buscar gangas, a ver si encontraban una oferta. ¿Y ella qué fue lo primero que hizo? Fue a comprar una postal para cada uno de sus muchos hijos que estaban repartidos por la geografía allá del planeta. Y eso fue lo primero. También parece que compró algún mantel después, ¿no? Pero lo que le movía, lo que tenía en el corazón, es lo suyo. Eso es el Espíritu Santo, ¿no? Insisto, no es que, bueno, entonces por eso ella iba todos los meses a rezar, una vez a Lourdes, otra a no, estaba en lo que Dios le iba pidiendo. Por eso pidamos nosotros ahora al Señor que derrame su amor en nuestros corazones, que el Espíritu Santo lo derrame para que podamos amar a Dios y por Dios amar a los demás. Como consecuencia de la caridad viene la alegría, el gozo. Ese es el segundo fruto del Espíritu Santo. Santo Tomás dice, el que ama se alegra en la unión con el amado, se goza. Es un fruto propio. Cuando una persona tiene amor, naturalmente después viene la alegría. El cristiano que trata de hacer caso a las recomendaciones de Jesús va a estar contento. ¿Y cuáles son las indicaciones de Jesús? Bueno, sobre todo nos recuerda que tenemos que amar a Dios y amar a los demás. Que tendremos que
examinarnos, que tenemos que puntualizar para ver cómo se concreta ese amor, para que no se quede simplemente en unas ideas genéricas o vagas, sino se concreta en comprar postales. Bueno, ya ahora es algo pasado de moda, me parece, pero saber concretar. Yo, ¿cómo amo a la gente que Dios ha puesto a mi alrededor? ¿Cómo amo, te preguntarás vos, a los de tu familia? Y de ahí viene esa alegría del amor. Es también la recomendación propia de este tiempo de Pascua que estamos viviendo desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Nos quedan todavía unas semanas para seguir disfrutando de semejante milagro, que Cristo está vivo, que se encuentra con nosotros. Es lo que le dice a las mujeres cuando se las encuentra en la mañana del domingo en las cercanías del sepulcro. ¿Qué es lo que les dice? Alégrense, pónganse contentas. Pues estaban las pobres, estaban buscando a un muerto, un difunto. Dice, alégrense, porque estoy vivo, porque estoy al lado de ustedes. San Juan nos cuenta que la misma noche de la resurrección, cuando el Señor se presenta a los apóstoles que estaban en el cenáculo, dice que viendo al Señor, los discípulos se alegraron. Viendo al Señor, los discípulos se alegraron. Si nosotros vemos al Señor, si estamos con Él, si lo retenemos, como hicieron los de Emaús, vamos a estar contentos. Los de Emaús eran esos hombres que estaban yendo con la esperanza perdida, se volvían a su pueblo. Y claro, están tan bien con el Señor que les ha cambiado la perspectiva, les explica las cosas, que cuando el Señor hace ademán de irse, lo retienen. Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Mane nobiscum Domine, quédate con nosotros. Bueno, vamos nosotros a retener al Señor día tras día. Como fruto de nuestro amor, estaremos con Él. Y estaremos tan contentos como los discípulos de Emaús que decían, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando en el camino nos fue explicando las Escrituras y nos enseñó qué es lo que ha pasado? Entonces, qué bueno que nosotros fomentemos especialmente esa alegría, que echemos de nosotros los pensamientos negativos, pensamientos de desesperanza, de impotencia, que no vamos a poder. Si Jesús está vivo, si Jesús, podemos decir, está a tu lado y de tu lado, de tu parte, está para ayudarte. Entonces, qué bueno es que fomentemos esa alegría. También en los momentos de más dificultad o los momentos de más normalidad y aburrimiento. No, yo voy a estar contenta cuando tenga que hacer un viaje, yo voy a estar contento cuando tenga que presentar. Tenemos que estar contentos con lo de cada día. Me encontraba con una anécdota que me causaba gracia, es muy sencilla, pero dos personas que habían hecho un viaje acompañando al prelado de la obra a un país de Europa, en concreto a Lituania. En un momento dado fueron a preparar el auto y fueron a cargar combustible. Y se ve que estaban felices, conversando, no sé de qué cosa, pero un sistema donde uno se tenía que cargar combustible directamente. Y entonces en un momento dado ven que aparece el encargado de los surtidores. Y contaba uno de ellos con sencillez, que pensó, ¿qué habremos hecho mal? Y no, dice, vino a decirnos que éramos las primeras personas que hoy veía alegres. Y habitualmente la gente llega con cara de pocos amigos. Bueno, una cosa sencilla, ¿no? Pero fomentemos la alegría que se tiene que notar también hasta en nuestro rostro. Y como consecuencia de ese amor y de esa alegría viene la paz, que es el otro fruto del Espíritu Santo. Esa paz que el mundo no puede dar es la paz de Jesucristo. La paz les dejo, mi paz les doy. Es una paz que es regalo de Dios y que es también fruto de las batallas contra nuestras propias malas inclinaciones. Está en paz quien trata de estar cerca de Dios. Está en paz quien
lucha por no ser egoísta, el que lucha contra la pereza, el que lucha contra el orgullo o el desorden. Esa persona va conquistando la paz. El orden trae más paz, la humildad trae más paz, la generosidad también la trae. Y no la tenemos que perder, por ejemplo, cuando seamos conscientes de que hicimos algo mal. Nos pasa cada 2 por 3. Pero no tenemos que perder la paz. Sí tenemos que reconocer, Señor, estuve mal. Perdón porque fui desordenado, porque perdí el tiempo, porque traté mal, porque lo que sea. Pero inmediatamente la paz de saber que Dios es misericordioso y que Dios no espera que hagamos todo perfecto, sino que hagamos las cosas con amor. Entonces podemos recuperar la paz. En cambio, si fuéramos perfeccionistas, en el sentido de que, bueno, yo voy a estar en paz cuando me salga todo bien, estaríamos siempre con ansiedad, porque no lo conseguiríamos nunca. En cambio, ¿cuánta paz da la misericordia? Esa misericordia que hemos recordado hace un par de domingos, el domingo de la divina misericordia, un Dios que se apiada de nosotros. Y si damos un paso más, nos damos cuenta que mientras caminamos en este mundo, no podemos tener ni el amor completo, ni la alegría completa, ni la paz completa. Y por eso necesitamos de la paciencia, que es el otro fruto que nos quiere regalar el Espíritu Santo. Esos dones se dan solamente completos en el cielo. Mientras tanto, tendremos que, aunque tengamos un anticipo acá, pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y daremos esos frutos que están relacionados, la paciencia y la longanimidad, porque la longanimidad en el fondo es la paciencia prolongada en el tiempo. La paciencia quizás nos resulta más conocida, que no necesariamente más conseguida. Podemos escribir un tratado sobre la paciencia, pero de ahí a que la tengamos es otra cosa. Pero sí, la buscamos, la pedimos, la cultivamos para los defectos ajenos y muy principalmente para los defectos propios. Porque lo que más nos puede, en el fondo, desestabilizar no es la impaciencia con el defecto ajeno, es con el propio. Yo a algunos de ustedes les he contado aquella conversación, o casi un monólogo, que tuvieron 2 personas que viajaban en auto en una ciudad un día a las 3 de la tarde, un calor increíble. Y entonces cuando están por llegar a un semáforo, el copiloto le dice al que manejaba, pará. Pero se lo dice en forma muy vehemente e insistente. Tanto que el otro pensó, bueno, ¿qué pasó? ¿Que choqué contra algo? ¿No? Entonces para y lo mira como diciendo, ¿qué pasa? No, es que acá hay sombra. Si hubiéramos parado 15 metros más adelante, tenemos que esperar todo el semáforo al sol. Parece que el otro no dijo nada, pero puso una cara de ¿quién te aguanta? Y el otro le dijo, ya sé, pero vos tenés que tener paciencia conmigo 15 minutos. En cambio, yo tengo que tener paciencia conmigo toda la vida. Como diciendo, me resulta más difícil. Bueno, tenemos que tener esa paciencia para seguir mejorando, para no desalentarnos, para intentar las cosas, para recomenzar día tras día con esas cosas que nos proponemos y no siempre nos terminan de salir. Pero bueno, necesitamos la paciencia, por ejemplo, para ver el lado bueno de las cosas que nos llevan la contra. No sé, en el trabajo, una persona con la que uno no se lleva bien. Ver algo bueno. Hay un refrán que dice que si tropiezas, haz un agujero y encontrarás un tesoro. Bueno, a ver, yo me tropiezo con esta persona en el trabajo, me cuesta su trato, pero eso me ayuda a ser más paciente, a ser más humilde, a hacer examen de conciencia, porque a veces lo que nos molestan de los demás no son sus defectos, sino que son sus virtudes. Y lo que nos molesta es la envidia, en el fondo. Somos envidiosos. Entonces,
aprovechemos, busquemos siempre el lado bueno. ¿Qué hay detrás de esto? Y lo mismo podríamos decir, si no alcanza el dinero, ojalá alcance, no estoy diciendo que es bueno que falte el dinero, pero cuando falta el dinero, con paciencia, además de seguir buscándolo si uno lo necesita, pero ver el lado bueno, que nos ayuda a ser más sobrios, más austeros, a ser más humildes. Y lo mismo se podría decir de también aprender a agradecer cuando algo nos cuesta. Recibimos el agua, la electricidad, la señal de Wi-Fi como lo más normal del mundo. Pero bueno, puede venir una inundación, un huracán, un vientito y lo perdemos. Demos gracias a Dios cuando tenemos todas las cosas que tenemos. Bueno, la longanimidad, te decía, que es para un viaje no de 24 horas, sino de toda la vida. Y en el viaje de la vida nosotros necesitamos muchas cosas. Necesitamos tener especial paciencia. Te pongo con esto, por si nos sirve, pero un ejemplo que dicen de la caña de bambú, que es una planta que se echa una semilla y hay que abonarla y regarla constantemente, pero tarda mucho en aparecer. En los primeros meses no pasa nada. En realidad dice, no sucede nada en los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber sembrado semillas estériles. Sin embargo, durante el 7º año, es decir, hay que dejar pasar 7 años, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú comienza su crecimiento hasta alcanzar los 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No, en realidad le tomó 7 años. Las 6 semanas solo las ocupó para desarrollarse de manera visible, pero biológicamente, durante sus primeros 7 años de aparente inactividad, el bambú genera una compleja madeja de raíces largas, profundas e invisibles que le permitirá sostener su enorme crecimiento posterior. Nosotros estamos haciendo una cosa grande, podemos decir así, por ser cristianos. Dios nos llama a las alturas de la santidad. Necesitamos raíces fuertes, ¿sí? Y esas son las que nos da el Espíritu Santo con la paciencia, con la longanimidad. Muchos de ustedes están educando, y eso no se termina nunca, a sus hijos, o a sus nietos, o a sus sobrinos. Y para eso necesitan mucha paciencia, mucha acción del Espíritu Santo. Nos quedan muchos dones para seguir meditando, lo haremos en otra oportunidad. Lo decíamos, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad. Vamos a terminar encomendándonos a quien es la esposa del Espíritu Santo, para que ella nos consiga el gran regalo de los frutos del Espíritu Santo.